Lo ponemos en vivo ya. Sí. Ahora sí. Listo. Ajá. Listo, Luigi, muy bien. Queridos Ya. amigos, esta noche nuevamente con ustedes para poder trabajar uno de los temas que han sido solicitados especialmente por muchos de ustedes en la encuesta que se mandó y que tiene que ver con salud mental, ¿no? Ustedes sabemos todos nosotros la importancia de la salud mental, ¿no? Pero que la tenemos que ver de manera integral. A su momento hablábamos con Luis que todo aquello que se ve parcializado te obliga a tener una mirada también parcializada de la realidad. Y tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas de manera horizontal, de manera integral, ¿no? Y por tanto, por eso que nuestro tema es ese. Y para esta conferencia habíamos invitado al doctor Charles da Silva Rodríguez. Él es profesor asociado de la Universidad de Guanajuato en México, un investigador muy conocido, miembro también de nuestra red, ¿no? Que ha editado varios libros en relación a los cuidadores, al cuidado, y que él en este momento está terminando de ser parte de una comisión que están evaluando a un maestrante, ¿no? Hay una maestría que están presentando la tesis en la universidad y parece que allá se han atrasado de horario y eso está haciendo de que él demore. Nos pide mil disculpas, pero yo quiero proponer a los que estamos presentes esta noche de ir conversando de repente entre nosotros para poder ir viendo de repente en qué nivel estamos de conocimientos, qué cosas estamos entendiendo, qué propuestas tenemos o qué experiencias tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En relación a la salud mental. Cómo estamos considerando, de manera tal que su presencia y su tiempo no haya sido, no sea por gusto, sino al contrario, ganamos nosotros la experiencia con cada uno de ustedes. Entonces, les propongo eso a manera de hacer tiempo, insistiendo en, por favor, esperar a que el doctor llegue para su conferencia. Por tanto, como habíamos dicho entonces, la salud mental la tenemos que ver, pues, como es tan importante para el bienestar emocional, ¿no? Ya lo habíamos comentado hace un momentito y Luis nos decía, lo vamos a grabar y lo vuelvo a decir para que de repente sirva de base para los varios que vamos a hacer, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la salud mental es importantísima porque tiene que ver con el bienestar emocional, psicológico, social, ¿no? Tiene que ver con aquello que afecta la forma en la cual pensamos, sentimos, actuamos, en la forma como tomamos decisiones, ¿no? A veces esas formas totalmente negativas, ¿no? Y también en la forma como nos relacionamos con los otros, de qué manera nos relacionamos. Ya hace un momentito hablábamos con Luis también de cómo al momento de relacionarnos, el trato que tenemos con las demás personas, muchas veces sin querer queriendo, ¿no? Estamos lastimando y estamos hiriendo a las personas, ¿no? Estamos haciéndolos sentir menos. Entonces, considerando eso, y otro dato importante también que habría que considerar es que la salud mental está considerada en Latinoamérica como el cuarto daño de la salud, ¿no? O sea, imagínense, no es una enfermedad cualquiera, ¿no? No es un problema cualquiera. Está posicionado en algunos países está como tercer daño y en otros como cuarto daño. Y ahí para nosotros eso es súper importante tener que ver también ese aspecto, porque eso ya nos indica la importancia y la necesidad tremenda, ¿no? De tener que entender, de tener que comprender, conocer, estudiar, ¿no? Sobre lo que es la salud mental y sobre todo aprender a detectar, aprender a conocerla, ¿no? Creo que llegó el
ya tenemos aquí al Ay, qué doctor. bueno, lo hemos Sí. hecho correr. Así que inmediatamente vamos a tratar Inmediatamente le de damos conectarme con el al Facebook. doctor Charles. Buenas Sí. noches, doctor Charles. Hola. Silva, ¿cómo está? Y mil disculpas, creo que los horarios se nos cruzaron tremendamente. Es que el problema es que nosotros no cambiamos la hora por primera vez. Entonces, cambió Tijuana, pero el centro de México no cambió. Entonces, Los horarios. sí, sí, porque el presidente ya había dicho que no íbamos a cambiar más. Sin embargo, Tijuana hace el cambio y nosotros no. Entonces, la hora nos salta en el calendario como si tuviéramos la misma. Deberíamos estar con la misma, pero no estamos porque no cambiamos la hora. Ay, Bueno, pero qué gusto, ya lo tenemos aquí. La verdad, bueno. estaban preguntando si estaba usted pasado. Vamos entonces ya a iniciar nuestra actividad, agradeciendo a todos aquellos que nos están viendo también por Facebook, nos están ya escuchando, ya estamos conectados por este sistema también. Y Luis, me avisa si es que ya podemos. Sí, ahorita recién está abriendo Perfecto. La página. Yo les digo, ya está seguramente un par de minutos. Okay. Pero ya estamos, pero el video ya está grabado, y se está grabando por el Zoom. O sea, de todas maneras, Sí. de todas maneras esto. Hablábamos con Luis, doctor, hace un momentito del gusto que vamos a tener de tenerlo casi exactamente después de 2 años. Así es. Porque hace 2 años lo hemos tenido cuando usted nos presentaba uno de sus últimos trabajos, ¿no? En relación a los cuidadores, ¿no? Su libro sobre ser cuidador, ¿no? Entonces tuvimos el gusto de que nos lo presentara en la central y la verdad fue un día muy bonito porque tuvimos acceso a toda la información que facilitaba, así que imagínense tenerlo nuevamente para nosotros siempre va a ser un gusto y un placer. Bueno, para mí también, muchas gracias por la invitación. Siempre es placer estar con vosotros, no solo desde aquí de México hasta Perú, que esto fue lo bueno de las nuevas tecnologías, que podemos estar más próximo, podemos trabajar con una cercanía diferente, pero también la posibilidad de hablar un poco sobre este problema, este fenómeno social, llamémosle así, de la salud mental. Sí, ¿no? El tema de la salud mental tan importante. Luis, ¿nos avisas, por favor, para presentar al doctor como debe ser? Sí, lo que pasa, está tardando un poco en abrir la página, pero está cargando. O sea, ya supongo que ya hacemos en un momento. Pero por lo pronto la conversación que hemos tenido se está grabando de todas maneras. Qué bueno, qué bueno. Y se va a poder ver en el video de YouTube. Sí, ya, qué bueno. O sea, esa parte que no se va a grabar en vivo o en Facebook, se va a poder ver en YouTube. Sí está tardando Mientras tanto, vamos saludando a Elsa Hassan de Tucumán, a Francesca Buscamante, a Karina Rodríguez, al señor Magno Alfredo Chuquival, a Raiza que nos acompaña y a todas aquellas personas también que están entrando o están pendientes en el Facebook para poder estar con nosotros esta noche. Vamos a esperar unos segunditos más que la conexión se habilite para poder... Mientras tanto, también decirles, iría anunciando de repente, doctor, que vamos a iniciar ya la publicación, la invitación para el segundo diplomado en tanatología y cuidados paliativos, que vamos a desarrollarlo con usted, ¿no? Está programado para el mes de junio, así que para las personas que están interesadas, que ya vaya quedando esta noche el informe de esta apertura, que ya estaremos comunicándolo oficialmente una vez que usted nos dé la autorización.
Así es, y ahora reforzados, ¿no? Con toda la tanatología para la vida, con más conocimiento, con más investigación, con más indagaciones, yo esperaría que realmente esta edición tuviéramos una visión diferente de la primera, siempre, ¿no? Tenemos que evolucionar, ese es el propósito del ser humano, siempre haciendo mejor. Y realmente con aspectos muy importantes, aspectos que a veces no le damos tanta importancia, ¿no? El otro día hablábamos sobre uno de los temas de tanatología de la vida, que es la cuestión de la religión, ¿no? La importancia de la religión como religión, no espiritualidad, como religión, en el final de vida del individuo, ¿no? ¿Y qué cambia esto a nivel de psicoterapia? ¿Cómo ayuda o cómo perjudica el proceso, por ejemplo, de una psicoterapia o el proceso de un acompañamiento o el proceso médico inclusivamente, ¿no? Esta cuestión de la esperanza, de las diferencias religiosas, por ejemplo, para el miedo, para la esperanza, las diversas visiones, ¿no? Yo recuerdo, a mí me encanta Epicuro, porque él dice que la persona no muere, no puede morir, porque cuando muere ya no sabe si murió, entonces pues la muerte no le puede tocar, ¿no? Es algo interesante, porque ya los sofistas lo decían, ¿no? Yo puedo vivenciar la muerte de otro, la mía jamás, entonces para mí yo nunca voy a morir, porque si ya estoy muerto, pues no lo sé. Y si estoy vivo es porque no estoy muerto. Entonces hace una relación filosófica muy interesante y nos hace pensar finalmente qué es la muerte, ¿no? Yo vivencio la muerte de los demás, pero no puedo vivenciar la mía. Y esto es interesante en un fin de vida. Entonces creo que tenemos unos temas muy importantes para el acompañamiento. Creo que es eso. Y sobre todo que la verdad usted se esmera de ponernos profesionales de una talla increíble, grandes investigadores y gente que está trabajando en el tema, entonces no nos van a decir pura teoría, nos van a hablar desde su realidad, desde su práctica, y ahí tenemos una ganancia aprendiendo y conociendo pues la opinión de estos otros profesionales, ¿no? Entendemos que es así, ¿no? Que es decir, el proceso es ese. Y un poco también lo que yo venía a hablar en la salud mental, es decir, es muy importante el conocimiento, tal como es muy importante la práctica, pero si están divorciados no funciona. Es decir, esto es un matrimonio que tiene que funcionar muy bien. Yo tengo que saber desde la teoría para aplicar en la práctica, porque a veces es diferente, ¿no? La teoría es importante, reitero, es fundamental, pero en la práctica pueden haber cambios. Pero si yo no conozco la teoría, la adaptación de los cambios puede ser peor que no hacer nada, ¿no? Entonces, creo que es ese matrimonio que nos une y la práctica de las personas, es decir, que las personas nos cuenten en primera persona realmente cómo sucede, porque pues, quien se quiere profesionalizar tiene que también saber a lo que se enfrenta, ¿no? No todos tenemos tal vez la capacidad, o digo, la habilidad de afrontamiento para trabajar en tanatología, es muy difícil. Claro, justo me acaba de llegar una pregunta y me dice, ¿y por qué tenemos que saber tanatología, no? A ver, creo que es una pregunta muy importante, tratándose que la mayoría de los que nos reunimos en esta red somos gerontólogos o estamos alineados a la gerontología. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos pues con esa última etapa de la vida, ¿no? Y si no entendemos lo que es la muerte, si no entendemos lo que es el acompañamiento necesario en las personas en esta fase, no necesariamente porque están enfermos, ¿no? Sino por cuestiones naturales. Si no entendemos eso, no vamos a poder nosotros hacer un acompañamiento correcto, ¿no? Yo creo. Además, el conocer tanatología nos permite visualizar la vida desde otro concepto, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? Si es verdad, pues por teoría de la especialidad sabes algunos conceptos básicos de la tanatología, pero una vez que nos acercamos al diplomado, que conocimos tanto, leímos tanto, y actualmente vamos recibiendo tanta información, ya tenemos una mirada totalmente distinta de la vida, ¿no?
no concebimos hoy la vida sin la muerte al costado, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las importancias grandes de por qué tenemos que conocer de tanatología. No sé si el doctor, mientras esperamos un ratito, porque si no ya damos inicio a nuestro conversatorio, nos puede agregar algo más de por qué tenemos que aprender de tanatología. Efectivamente. Más, aprovecho y hago el comentario que nuestro proyecto actual es tanatología para la vida, no para la muerte. Es decir, la tanatología es parte de la vida, no parte de la muerte. Es decir, como decía Epicuro, pues después que una persona se muere, pues se muere, ya no sabe, ya no conoce. Entonces, la tanatología es para la vida. Aquí la idea es precisamente lo que dice, y me parece fundamental porque el proyecto de vida es diferente. Lo hablamos mucho desde la psicoterapia, ¿no? Hacer psicoterapia a un adulto mayor y hacer psicoterapia a un adulto es completamente diferente. El proyecto de vida dista mucho menos del adulto mayor. Entonces, es un proyecto de vida a corto plazo. Tenemos que tener ese conocimiento, porque si no lo tenemos, se nos complica mucho la comunicación. Ya es complicada la comunicación, pero se nos complica más. Por otro lado, también creo que es importante entender estos aspectos de trasfondo, ¿no? Tenemos que respetar, que es algo que a veces creo que se nos pasa un poquito, respetar la orientación religiosa de la persona, porque yo no puedo actuar de la misma forma con alguien que es creyente, por ejemplo, es católico, o que es cristiano, además de su proximidad, o que va a otra religión, porque pues las personas... Yo recuerdo, esto tiene que ver con la salud mental, pero se los voy a comentar también. Yo recuerdo una situación muy impactante con un señor que tuvo un ataque epiléptico por consumo de alcohol. Y yo estaba ahí cerca y lo llevamos al psiquiatra, ¿no? Lo acompañamos a la persona. Y el señor decía que veía enanitos de colores, ¿no? Entonces, su esposa estaba muy preocupada y pregunta al médico, pero Dios mío, y le dice el médico, no se preocupe. El psiquiatra así le dice, desde que crea en algo, yo me permito ayudarle, porque sí puedo, ¿no? Si no creyera en nada, ya no habría nada que hacer, ¿no? Entonces, es esta creencia precisamente la base y la sustentación de la vida del hombre. Entonces, no la podemos dejar atrás, ¿no? Tenemos que estar ahí y es un proceso complejo y que implica mucho conocimiento, mucha sensibilidad, y por eso les decía, pues no toda la gente le gusta trabajar tanatología. Es un proceso. Primero tenemos que tenerlo nosotros solucionado para después intentar ayudar al otro, ¿no? Sí, qué interesante. Hablar con el doctor Charles siempre es un gusto tremendo. Y bueno, como ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia de la noche, cuidando nuestra salud mental de manera integral, déjeme presentar al doctor Charles Isaac da Silva Rodríguez. Él es profesor asociado de la Universidad de Guanajuato, México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, como ya les comentábamos hace unos momentos, del CONACYT. Es investigador colaborador del CEMBRI también. Tiene que ver con estudios de migraciones en Lisboa, Portugal, esta línea de investigaciones. Él es miembro del claustro de doctores de la Universidad de Extremadura en España. Es miembro del equipo editorial, revisor científico de la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana en Cuba. Su formación es postdoctorado, tiene un postdoctorado en filosofía antropológica por la Universidad de Lisboa, es doctor en la Universidad de Extremadura, tiene especialización en neuropsicología por el Instituto CRIAP de Lisboa, tiene una maestría en psicología del lenguaje y logoterapia, él es licenciado en psicología clínica, tiene algunos libros ya editados y uno de ellos hemos tenido el gusto de haberlo tenido acá en la central hace exactamente 2 años, Ser cuidador y estrategias para el cuidado del adulto mayor, que fue editado en el 2019. En el 2018 editó Neuropsicología del Envejecimiento, es un manual muy interesante, y en el 2017 Envejecimiento, Evaluación e Intervención Psicológica. Independientemente de eso, él escribe, es conferencista, tiene a su cargo varias organizaciones
y sobre todo es un maestro a carta cabal porque siempre está pendiente de la capacitación de quienes llegamos a él en pos de aprender más. Para nosotros siempre va a ser un gusto y para la central va a ser un gusto y un placer tener y escuchar al doctor Charles da Silva, que además es parte de nuestra también, sino que está con licencia por exceso de trabajo, dice. Así que para nosotros es un gusto, doctor Charles, darle las buenas noches y agradecidos de que esté con nosotros esta noche en este tema tan importante que tiene que ver con la salud mental, ¿no? La salud mental, pero vista de una manera integral, ¿no? Que nos permita entenderla completamente y de manera horizontal, ¿no? Hace un momento comentábamos nosotros que la salud mental tiene que ver con el bienestar emocional, psicológico, social, afecta, ¿no? La forma de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones, ¿no? Y por tanto, pues es importante hablar de ella. Además, de acuerdo, yo venía revisando un poco algunas estadísticas y veía que a nivel de Latinoamérica la salud mental es un daño en la relación de las enfermedades o de los daños de salud, está ubicado como tercer o cuarto daño, ¿no? Lo que quiere decir que, pues carambas, hay que ponerle atención, algo está pasando mal, algo está pasando que está generando pues la presencia de todas estas formas de presentación de los daños en relación a la salud mental. ¿Qué podemos hacer para tener una salud mental? ¿Cómo podemos promocionar? Seguramente todo esto usted esta noche nos va a desarrollar. Dándole entonces la más cordial bienvenida y nuestra gran interrogante de por qué lo invitamos a usted, le damos la bienvenida. Adelante, doctor Charles. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, mi estimada Mercedes, Luigi. Es un gusto estar con vosotros otra vez en la central, sobre todo porque creo que tienen un trabajo muy importante. Todos nosotros intentamos de alguna manera aportar un granito de arena y el vuestro ha sido este, ¿no? Es decir, comunicar, dejar pasar, que las personas se vayan enterando desde un aspecto más científico, yo diría, con una base más científica, con una evidencia científica, sería lo correcto. Pero para que todos podamos entender estos fenómenos. Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Creo que es espectacular. Como investigador, me parece que es fundamental investigar, pero es bastante más importante aterrizar lo investigado y pasarlo a la sociedad civil, ¿no? Hablar sobre estos temas y pues conocerlos. Bueno, cuanto a la pregunta, más bien cuanto a la temática, yo creo que hay algo que define, hace poco en un clásico leí algo muy interesante, lo relacionado a la salud mental con la política, pero bueno, aquí lo retiro en contexto de salud mental y decía que cuando se inicia la enfermedad es difícil de diagnosticar, pero muy fácil de curar. Sin embargo, cuando es fácil de diagnosticar, casi siempre es imposible de curar. Este es efectivamente un problema de salud mental. Es decir, la salud mental es muy adaptativa. Yo creo que otra cosa que debemos de inmediato desmistificar es psicopatología de salud mental. Psicopatologías son enfermedades mentales también, son enfermedades mentales graves y que muchas veces no dan autonomía al individuo, ¿sale? Tenemos pacientes que son autónomos y que son funcionales, llamamos funcionales, y otros que no lo son. Un paciente con un trastorno esquizofrénico, si está muy bien medicado y muy bien tratado, es funcional en periodos de tiempo. De cualquier forma, de vez en vez, tiene que salir del ámbito social y hacer un breve tratamiento, ¿no? Igual con algunas situaciones del trastorno bipolar, de los trastornos de la personalidad. Cuando hablamos de salud mental en general, al menos nosotros que trabajamos con adultos mayores, cuidadores, hablamos de ansiedad, estrés, depresión. Es decir, hablamos de regulación emocional, más bien. Nuestra forma o nuestra capacidad de responder a estos efectos a partir de situaciones de la vida, ¿no? Ahora,
Yo creería que en este momento la solución pasa por promover la salud. Primero, tenemos que dejar de intervenir. No es barato, es caro, es perjudicial a la sociedad y a la persona, porque la intervención implica que el sujeto esté enfermo. La prevención funciona, pero no puede ser universal, tiene que ser focalizada, es decir, tenemos que evaluar las poblaciones que queremos actuar para después actuar. Está muy bonito decir fumar mata, pero a nadie le importa si la gente continúa fumando, ¿no? Recuerdo una campaña que no salió bien, que es la campaña de las fotos del cáncer de laringe, faringe, etcétera, en las cajetillas de tabaco. No sirvió, no fue lo suficiente. Es decir, tenemos que pasar a una prevención focalizada. ¿Dónde estoy? ¿Qué región estoy? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué fuman? ¿O por qué toman? ¿O por qué están deprimidos? Para que yo con esa dinámica pueda construir programas de prevención efectivos para esta población. Esto o promover la salud, que es lo que estamos hoy hablando aquí, la promoción de la salud mental. Si promovemos la salud mental, vamos a evitarla. No va a surgir, no va a aparecer porque la estamos promocionando de antemano. Y por otro lado, yo creo que también es importante decir que vivimos con una serie de dificultades, ¿no? Yo creo que la COVID-19 nos hizo entender que no estamos preparados para todo, uno. Dos, que no tenemos la fuerza que creíamos que teníamos a nivel salud. Y tres, que no tenemos dinero para sustentar un sistema carísimo, que además no tenemos el dinero para el sector primario de la salud. Ahora imagínense para la salud mental y para otros sectores. En realidad aumentaron muchas enfermedades. La enfermedad oncológica triplicó. Entonces, tenemos un gasto mayor, más importante en el sentido de que es una enfermedad que se desarrolla muy rápido y que tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, se exige muchas valoraciones, muchas evaluaciones, mucha medicación, mucho sistema de salud y que no podemos abandonarlo en ningún momento y que tenemos que estar a par y paso. Y esto hace con que se vayan perdiendo otras esferas. Ahora, yo con esto les quería decir que cada vez más nos tenemos que ir retomando esta conciencia de comunidad, porque es en las comunidades que nos vamos a poder defender si los sistemas de salud fallan otra vez, ¿no? Digo, fallan otra vez por la COVID-19, no por otra situación. Creo que cada vez estamos mejores en salud. Más, yo creo que la COVID-19 lo probó también. Fuimos capaces de construir, de crear una vacuna en un año. Esto es extraordinario. Es decir, esto sería impensable hace 10 años. Y hoy lo vivimos. Algunas de las vacunas efectivamente tuvieron algunos procesos menos favorables, algunas situaciones, pero la verdad es que después de la vacuna estamos aquí, ¿no? Más, menos el proceso de enfermedad, infección, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, creo que hay una evolución importante, pero tenemos que empezar a promover. Es decir, aquí, en estos espacios, decirle a la gente qué es lo mejor para que no entre en una situación compleja, ¿no? Que es la salud mental. Otro aspecto que también creo que es muy importante es, antes de hablar de la promoción de la salud mental, es que el problema de la salud mental es tan lejano como la existencia de la humanidad. Hablamos de salud mental desde los primeros días. Claro, le vamos cambiando el nombre, ¿no? Al principio de la humanidad le llamamos locura, ¿no? La locura es de las más antiguas, es un problema mental, ¿no? Es la pérdida de la razón, pero muchas veces funcional. Entonces, en ese ámbito, fíjense que tenemos evidencia desde el neolítico, ¿no? De cráneos que eran partidos porque se creía que era el demonio que había entrado, entonces teníamos que abrir los cráneos para que el demonio pudiera salir y la persona se quedara tranquila, ¿no? Esto con el tiempo se fue denotando de otra forma, pero es importante tener la idea de la importancia de la salud mental. En algún momento
fue considerado un castigo de Dios. Es decir, se llegaba a pensar que la persona que estaba loca estaba castigada. Más bien, en algún libro del Antiguo Testamento, que ahora no recuerdo el nombre, refiere que el Señor herirá con locura y con pasmo de corazón a aquellos que no cumplan con lo que tienen que hacer. Entonces, vean cómo el proceso es complejo desde la perspectiva de su concepto. Es decir, la salud mental es un problema de todos los tiempos. Nunca dejó de serlo, lo que quiere decir que también nunca lo solucionamos, ni nunca encontramos prevención suficiente para dejar de hablar del tema. Si hablamos de él es porque existe, ¿no? Entonces, esta contextualización de entender que el problema de salud mental, aunque le vayamos cambiando los nombres, va cambiando. La locura también, fíjese, es modernidad. Hay cosas muy interesantes dentro de la locura o de la enfermedad mental, si prefieren llamarle así. No sé si han tenido oportunidad de leer o ver la película Los renglones torcidos de Dios. Es una persona que se hace pasar por enferma mental para investigar un caso dentro de un hospital de salud mental, pero que al final no sabemos si es una enferma mental o no. Entonces, no sabemos si la historia es inventada para estar ahí o si de estar ahí inventó la historia. Es muy interesante cómo este proceso de salud mental tiene varios polos. Es decir, tenemos que entender la salud mental desde aquello que ya es. A veces decimos, y lo utilizamos como expresión normal, ¿no? Me voy a otro país, ya no quiero estar aquí. Ay, estás loco, tienes tu trabajo. Es una locura medida, ¿no? Es una locura que, bueno, está loco porque pues va a dejar todo lo que tiene y se va. Ahora, está loco porque tiene un desfasamiento de la realidad. Ya estamos hablando de una situación de salud mental. Ya estamos hablando de una inadaptación. Ahora, la inadaptación tiene mucho que se le diga, ¿eh? Tenemos inadaptaciones buenas y malas, ¿no? Tenemos grandes músicos que estaban diagnosticados con enfermedad mental antes de sus grandes obras. Entonces, ahora queda la pregunta, ¿esas obras son el resultado de la enfermedad mental? No sabríamos, ¿no? Es interesante. Al menos pesa, son muchísimos, ¿eh? Es decir, tenemos pintores, escritores importantísimos con alteraciones mentales también graves, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía aquí una nota. En la música podemos encontrar diversos compositores que sufrieron trastorno depresivo, ¿ven? Hasta porque se decía, ¿no?, que los poetas que no tenían trastorno depresivo, pues no sabían qué escribir, ¿no? Había que sentir el dolor, había que estar viviendo ese momento, ¿no? Entonces, tenemos Beethoven, por ejemplo, Rossini, Giuseppe Verdi, un violinista cubano muy importante que se llamaba José White, que también estaba diagnosticado con depresión. Tengo aquí uno de los más polémicos creadores, es Robert Schumann, y debido a una falta de certeza de la enfermedad, durante muchos años se propuso una hipótesis que era un trastorno esquizofrénico, al final quedó como trastorno depresivo, pero bueno, aquí tenemos una serie de personas diagnosticadas, tuvieron todo un éxito. Dentro de los escritores también hay muchos. Entonces, ¿la salud mental es buena? Salud mental es mala. Uno de los antecedentes, podríamos pensar, puede ser buena, mala. Uno de los antecedentes históricos que a mí me llama mucho la atención está en la época medieval. Mientras el cristianismo consideraba que los locos eran locos porque se lo merecían, porque no seguían la ley de Dios, porque les respetaban, eran pecadores, consumían alcohol, etcétera, etcétera. En el otro lado del mundo, en el Oriente Medio, la religión veía al loco como persona que podía ver la realidad, que percepcionaba la realidad. Entonces, para Alá, en este contexto, la persona que era loca era una persona que veía realmente la realidad. Entonces, era muy bien tratado dentro de las casas, con sus familias.
mientras en el occidente estaban en las calles, porque pues eran pecadores, ¿no? Vean solo, les llamo, a mí me gusta hablar sobre esto porque creo que nos contextualiza todo aquello que ya tuvimos que pasar, pensar, reflexionar y accionar medios para trabajar la salud mental. Una vez introducida esta breve explicación, no es una explicación, es una conceptualización más bien teórica sobre la locura, la enfermedad mental, este proceso, que es un proceso bioquímico. Finalmente es un proceso bioquímico y tiene dos formas diferentes. La ansiedad y el estrés son cosas inmediatas. Es decir, yo me puedo estresar en una situación del día a día, entro en un lugar, veo algo sospechoso, me siento mal, empiezo a tener estrés o sentirme con estrés. La ansiedad también son síntomas, no son trastornos. La depresión no. Yo puedo estar triste, no puedo estar deprimido. Yo pierdo, en una situación extrema, yo pierdo a una persona amada, ya que estamos hablando en tanatología hace poco, y no puedo estar deprimido, estoy triste. La depresión es un proceso a largo plazo. Nadie se va a la cama feliz y se despierta con un trastorno depresivo. No es posible, porque es un proceso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en investigación medimos estrés y ansiedad a través de la saliva, ¿no? Tenemos unos kits, pasamos un cotonel, juntamos el líquido y vemos si la persona tiene determinado nivel de ansiedad o estrés. La depresión en el pelo, porque tenemos que ir a buscar el acumulado de situaciones. No nos responde lo inmediato, porque es un proceso de pensamiento. Es decir, fíjense que estar deprimido yo tengo un pensamiento triste, todos tenemos pensamientos tristes, como es lógico, ¿no? Yo a veces voy en la calle y veo a un niño, no sé, que tal vez no tenga las posibilidades económicas que todos nos gustaría que pudieran tener todos los niños, y pienso, Dios mío, qué malo es el... Ay, me siento triste, pero muy triste, porque pues creo que no es justo, pero inmediatamente después habrá algo que me hará sentir bien. Entonces, la vida es esto, ¿no? Son picos de emociones, sentimientos que nos regulan. Algunos para llamarnos la atención y decir, no sé, a lo mejor estamos comiendo, vamos a tirar algo y pensamos, hoy viste a un niño que no podía comer. Entonces, no lo tires a la basura, ¿no? Sí que nos llame la atención. Otras cosas que nos hagan recordar que vivir es bonito, que tiene cosas muy buenas. Entonces, es un proceso normalizado para que yo esté bien, para que busque satisfacción en la vida. Entonces, el problema es cuando empieza a exagerar este sentimiento. Yo me puedo sentir triste, tengo ese derecho, tengo ese deber de sentirme triste con lo que no está bien, pero pues tengo mis limitaciones de acción. Entonces yo no puedo cambiar el mundo. Si no puedo cambiar el mundo, tengo que encontrar una regulación que me permita vivir. Esto no quiere decir que no haga nada. Esto quiere decir que por mi salud mental tengo que adaptar. Y me adapto. Ahora bien, como les decía, son procesos bioquímicos. En el caso concreto, por ejemplo, de la depresión, que es el más atípico, cuando hablamos de una persona con un trastorno depresivo, decimos, bueno, tiene poca serotonina, normalmente se dice. A mí me gusta preguntar a los especialistas, normalmente a los psiquiatras, pero ¿qué sucede? ¿Falta la serotonina o no se capta la serotonina? ¿No? Y nunca nos saben responder porque no sabemos qué es lo que sucede realmente. Lo que sabemos es que se sintetiza menos y la persona está más triste y después de un pensamiento triste vienen 2, después 3, después 4 y no aparece aquel que genera el equilibrio y es una sucesión de acciones de tristeza en el interior. Entonces, la estructura cerebral es muy sabia en el sentido de que no ve el mundo, no piensa sobre el mundo, no es crítica, funciona con datos, ¿no? Yo hoy digo, bueno, quiero empezar a caminar todos los días porque quiero pues, estar sano físicamente, ¿no? Entonces todos los días voy a caminar 1 hora. El primer día me va a doler todo el cuerpo, lógico. Es decir, mi estructura cerebral está acostumbrada a darme un determinado nivel de endorfinas para lo que yo hago, no tener dolor. Pues imagínense si no tuviéramos endorfinas, que empezamos
yo peso 70 kilos, 70 kilos sobre los pies tenía que generar un dolor tremendo. No genera porque la estructura cerebral me da endorfinas suficientes para que yo pueda hacer el peso en los pies y caminar normalmente. Pero si ya camino más de lo normal, me va a empezar a doler. Entonces, la estructura cerebral entiende que tiene que dar más endorfinas porque la persona está teniendo mayor actividad física. Entonces, en la semana siguiente más, en la otra más, yo ya empiezo a caminar más y siempre hay una regulación, acción, producción. Cuanto más hago, más produce, pero si dejo de hacerlo, no sé, porque tengo un problema en un muslo y ya no puedo caminar, tengo que estar 3 semanas en casa, me va a doler el primer día, pero después se va a recuperar y va a estabilizar. Ese es el problema de la salud mental, es que ya no es solo una cuestión de dato, es una cuestión de lo que yo veo, de lo que yo vivo y de lo que yo siento, ¿no? Entonces, estos pensamientos negativos pues se van multiplicando y la estructura cerebral entiende que yo ahora quiero pensar en cosas tristes y empieza a producir o a recaptar menos serotonina, independientemente de la teoría que queramos seguir. Lo cierto es que empezamos a tener una menor producción y con esa menor producción pues empezamos a estar cada vez más tristes, ¿no? Hasta llegar a un nivel que deja de ser de pensamiento y pasa a ser orgánico. Orgánico porque ya no necesito pensar en cosas tristes. La estructura cerebral ya no produce lo que yo necesito para estar contento. Entonces, ahí es donde tenemos que adoptar una situación de medicación. No tenemos otra forma. Si la persona está orgánicamente enferma, tiene que curarse orgánicamente, ¿no? El proceso psicológico es un proceso al principio. Es cuando yo puedo solucionar por vía del pensamiento, entonces aplico una psicoterapia, una intervención cognitivo-conductual, bueno, tendríamos que ver, ¿no? De ahí, comentarles que luego la ansiedad y el estrés son muy similares, pero no demoran tanto tiempo, ¿no? Son situaciones bastante diferenciadas. Están más relacionadas con el trauma, ¿no? Un estrés postraumático viene de un trauma, un estrés casi siempre viene de un trauma y pues la ansiedad es un proceso que es más o menos transversal, está relacionado con el miedo y aparece en toda la enfermedad mental, ¿no? El proceso de ansiedad. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos, una vez ya tenemos el antecedente, ya sabemos más o menos lo que es cada una de ellas, cómo podríamos promover la salud? Bueno, muchísimas formas, pero además de las formas, tenemos que pensar que vivimos en un mundo, ¿no? Somos un grupo de personas, somos colectivos, somos comunidades y entonces dependemos de varios factores. No podemos únicamente pensar en el factor A. Yo me voy a cuidar, es lo suficiente. No, hay cosas que pueden llegar realmente de forma repentina, pues, no podemos controlar. Entonces, además de lo que podríamos hacer, que vamos a hablar un poco sobre esto, cómo podríamos promover la salud mental, también es importante pensar que existen otros factores externos que pueden que no permitan o que permitan con algunas, con algunas nuances, ¿no? Con algunas situaciones asociadas. Fíjense, uno de los principales problemas de salud mental tiene que ver hasta con nuestros mismos espacios, ¿no? Es algo más político, si prefieren. Tenemos teorías, muchas, varias, durante toda la historia. Aquellos que, por ejemplo, leyeron Marx era apologista de que en vez de hacer 1000 sillas para una industria, si una persona hacía una silla y con eso era suficiente para vivir, pues solo tendría que hacer una silla. Todo el demás tiempo de hacer las sillas que no son necesarias, se lo pasaría con la familia, ¿no? Eso es teoría, por supuesto, no estamos hablando de política, sino más bien de teorías. Y eso sería lo idóneo, estar tiempo con la familia, compartir con la familia, vivir, ¿no? Con la familia. Muchas veces el proceso de vida es casi sobrevivir, es decir, igual tenemos tiempo. Sabemos que hay personas que para llegar al trabajo, pues llevan 1 hora y media de transportes, entran a las 8, se tienen que levantar a las 5 de la mañana, llegan, salen a las 8, llegan a las 9:30, cenan y se tienen que ir a dormir. Entonces, este es un proceso que no beneficia, por supuesto, a la salud mental,
la salud mental es el equilibrio adaptativo que yo les hablaba. Si todo es trabajo y yo no tengo este tiempo para estar con la familia, pues por supuesto que va a ser complicado. Pueden decir, pero hay personas que no tienen familia y no tienen depresión, claro, pero tienen otras acciones sociales que les permite de alguna forma estar bien. Se los decimos a los cuidadores. Hablamos hace rato del libro de los cuidadores. Se lo decimos a los cuidadores. Ustedes tienen que socializar. No tengo tiempo. Tienes que tenerlo, porque si no te vas a enfermar y no vas a poder cuidar. Esto es un proceso lógico. Es decir, si no socializamos, si no hacemos cosas que nos gusten, no encontramos esta posición de adaptación. ¿Qué es lo que nos gusta? Nos gusta leer, pues leer. Nos gusta escuchar música, pues escuchar música. Ahora, hacerlo con ese intuito, ¿no? No con el intuito de estar escuchando música y atento a la persona que estoy cuidando, porque eso no es escuchar música. Eso es estar atento, es estar cuidando con música, es diferente, ¿no? No tenemos la satisfacción. Nuestra estructura necesita de esa satisfacción para darnos algunos elementos bioquímicos para que nos sintamos bien. Y estos implementan hacia el cuerpo. A veces nos preguntan, digo, como psicólogos, pero ¿por qué me siento físicamente así? Porque afecta lo físico. Fíjese que si yo tengo una alteración dopaminérgica, que es más ansiedad, tal vez tiene más que ver con la curiosidad, el reconocimiento. Si no se dispara, por decirlo de alguna forma, si no se provoca una acción dopaminérgica, tampoco se va a generar otras acciones que están conectadas, por ejemplo, a las suprarrenales, que es cuando sentimos toda la adrenalina de la felicidad. Cuando algo nos sale bien, a veces es tan buena la noticia que sentimos el cuerpo temblar, más en el amor se hablan de las maripositas en el estómago, etcétera, son las suprarrenales liberando su componente químico para que yo tenga un reflejo físico, ¿no? Y esto sucede desde la estructura cerebral. Entonces, es lógico que si me afecta en la felicidad, me va a afectar en el proceso de salud mental. Cuando estoy triste también voy a estar afectado. Que más no sea, no voy a sentir adrenalina, entonces mi cuerpo no va a sentir satisfacción en este sentido. Entonces, es un todo. Salud mental no es apenas estar triste, salud mental es un proceso físico también, ¿no? Entonces, por eso multidisciplinario. Algo que me gusta mucho, que siempre lo comento, es la Asociación de Depresión en Inglaterra. Sugiere a sus médicos que siempre hagan el tratamiento junto con un psicólogo, porque el proceso no es apenas físico, el proceso es conjunto. Y cuando algo mejora, lo otro también mejora. Pero si no mejora naturalmente, sino por influencia del otro, pues no se ajusta tan rápido, ¿no? Entonces, es importante denotar que esta salud mental también es física. ¿Cómo la entendemos? Difícil al principio, como les decía, con la frase es muy difícil entender si una persona está triste, deprimida, si está enfadada, o si realmente está molesta con algo, etcétera. Es decir, se puede confundir con muchos estados de ánimo. El estar triste es una emoción, pero pues también está asociado a estados de ánimo, ¿no? Que pueden estar relacionados a su vez con otros factores. Ahora, es difícil entender, es importante descubrir y es importante un diagnóstico muy, muy precoz para que realmente se pueda solucionar estas situaciones. A veces también es una pregunta que salta mucho, ¿cuál es la gravedad de estos problemas de salud mental? Parece que, bueno, tienes una depresión, pues luego te haces un tratamiento y ya. No es del todo correcto. El gran problema de muchas problemáticas cerebrales es que se desarrollan, ¿no? Un ejemplo que doy muchas veces es, vayan a ver en este momento en algún reporte nacional cuántos niños con hiperactividad y déficit de atención tenemos, ¿no? Y van a ver que son millones. Dentro de 20 años, van otra vez a los reportes y busquen cuántos adultos hay con hiperactividad, déficit de atención, y no van a encontrar casi ninguno.
Y entonces, de dos una, o la psicología está muy buena en la medicina y toda la gente que tiene hiperactividad crece y desaparece, o entonces la enfermedad realmente se desarrolla hacia otros problemas de salud mental, como ser trastorno bipolar, trastorno esquizofrénico, en fin, muchas otras situaciones que podrían estar relacionadas. Entonces, el problema de salud mental nunca desaparece, o lo curamos o se transforma en algo más grave. Entonces, ahora sí vamos al tema, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ya tenemos, la solución ya está, es decir, vamos a hacer aquí una promoción de la salud mental, pero ya existe. Ya investigamos, ya se investigó, yo creo que casi todo sobre salud mental, como les decía, desde los primordios se habla de salud mental. Ahora, la cuestión es llegar a las personas, ¿no? Y tener la oportunidad de hacerlo. Hablábamos hace un rato de las cuestiones políticas, de las cuestiones sociales, de las cuestiones de salud. Por supuesto que pues, tengo que tener toda esta esquemática funcionando, porque si no me voy a enfermar igual. Estamos hablando en lo general. Si hablamos en lo particular, es previsible que un paciente joven, adulto mayor joven, que se diagnostique una enfermedad de Alzheimer, lo más probable es que va a tener un trastorno depresivo. Va a percepcionar que está perdiendo sus habilidades cognitivas. ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que a veces no nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que es no reconocer un hijo? ¿No reconocer una hermana? Entonces, vean la gravedad, cómo ellos se sienten, porque ellos tienen percepción hasta muy tarde, tienen percepción de que no saben o de que algo no está bien, hasta por la cara de la gente, ¿no? Pues la gente no es nada discreta. ¿No? Hay una persona con Alzheimer que repite 2 veces lo mismo, y ya está el hijo, el hermano, ya me lo acabas de decir, por favor, no me repitas. Entonces, la gente se da cuenta, ¿no? Y esto genera una alteración natural. Por otro lado, tenemos los enfermos oncológicos, adicciones, es decir, además de la normalidad, tenemos los diagnósticos donde necesitamos de un sistema de salud capaz de intervenir rápidamente para que esto no se desarrolle. Cuanto a nosotros, que felizmente estamos aquí, estamos bien, y si no tenemos ninguna enfermedad, pues les digo, en general, todo lo hemos estudiado. Ahora, depende mucho de cada individuo, ¿no? Yo les puedo decir, la alimentación es fundamental. Si no comemos bien, y bien no es comer mucho, comer lo que nos gusta, o etcétera, comer bien es tener un patrón alimenticio de acorde con lo que vivimos, con la energía que gastamos, etcétera. Si lo hacemos, es mitad del camino. ¿Por qué mitad del camino? Mucha gente lo cuestiona. Fíjese que la mayoría de las cosas que hablamos aquí, tan extrañas, que se llaman neurotransmisores y dopamina y serotonina, ¿qué es eso? Eso está en la comida. Claro, vamos a encontrar dopamina en el chocolate, ¿sale? Pero si yo tengo un problema de depresión o de ansiedad, por mucho chocolate que coma, no voy a mejorar. Pero si como un nivel de chocolate, eso me ayuda a mantener el equilibrio antes de la enfermedad. Por supuesto, estamos hablando de promoción. Entonces, promover es, antes de que suceda, asegurar una regularidad. El queso, encontramos este tipo de sustancia. Le digo el chocolate, porque toda la gente antes de estudiar, ya saben, la disculpa del chocolate, por eso yo siempre ando estudiando para comer chocolate todo el tiempo. Hablo de chocolate porque me ayuda. Sí es verdad, ¿no? Entonces, inclusivamente algunas investigaciones hace 15 años más o menos sobre el Alzheimer decían que una copa de vino era importante porque tenía antioxidantes. Entonces, para la prevención del Alzheimer, no para el paciente, para la prevención, era importante también tener esta dieta, ¿no? Entonces, yo creo que la dieta es fundamental. El ejercicio físico también ya está más que comprobado. Es importante en todos los niveles, ¿no? Fíjese que dentro del envejecimiento yo aprendí algo que me ha servido para la salud mental. Tuvimos una teoría sobre el envejecimiento en los años 60, en los años 40, perdón. Y después de los 60 aparecieron 10 millones de teorías, y hace poco
los investigadores dijeron, no, no, la que estaba correcta era la primera, ¿eh? Todo lo demás, fuimos al mismo lugar. Bueno, tiene que ver con los límites de la reproducción celular. Nosotros tenemos ciclos celulares, ¿no? A cada tiempo, nuestras células se duplican, ¿no? Hacen un proceso, todos, ya, yo creo que todos ya escuchamos ahora de las vacunas de la COVID, que era el ARN, ¿no? Esa era una de las situaciones de las vacunas, que cuando se hace el ciclo celular, tenemos aquí una célula, esa célula se va a separar y se va a transformar en dos. Esta tiene un núcleo, la original tiene un núcleo. Entonces, cuando se van a separar, el ARN se tiene que duplicar para enviar a esta célula para que queden con núcleos iguales. Entonces, se llama ARNM, que es el mensajero que va al otro lado, se dividen y tenemos dos células. Esto es el principio del ciclo celular, también es el principio de la enfermedad oncológica. Cuando una célula está imperfecta o tiene un problema, cuando se duplica ya serán dos. Y en el próximo ciclo serán 4, y después 8, 16. Por eso la tumoración es lenta, a no ser que sea una situación celular más rápida, más agresiva. Son lentas porque se van duplicando poco a poco. Bueno, un importante investigador nos decía que los ciclos tienen un límite. Es decir, se van reproduciendo, pero hay un momento que ya no se pueden reproducir más. Si ustedes ven, y ahora viendo a Luigi y a mi estimada Mercedes, los tres tenemos lentes. Esto sucedió después de los 45 años, porque empezamos a perder la visión de cerca. 60 centímetros es lo que nos dicen. Entonces, el cristalino deja de compensar porque ya no hay más producción celular. Entonces, a partir de aquí, lo bueno es que la medicina, la ciencia nos dijo, aquí tienes tus lentes, ya puedes ver toda. Bien. Compensamos esta falta de ciclo celular. Esto es posible. La audición igual. También se va a perder a los 50, 55. Todos tienen, existe un esquema, no podemos decir a rigor que las células de los músculos se reproducen a cada 15 años y a los 45 años dejan de reproducirse porque solo se reproducen 3 veces en la vida. Hipotéticamente podría ser así, no lo podemos afirmar, ¿sale? Cada persona tiene un organismo diferente, pero la verdad es que llega más o menos a una edad y para la duplicación. Y entonces, como ya no se duplica, ya no hay células nuevas, nos mantenemos con las que ya estaban. Y aquí es donde yo les digo, si vuestra alimentación y ejercicio físico son buenos, estas últimas células están reforzadas. Van a aguantar más, eso es evidente, porque están fuertes, porque están bien nutridas, porque están bien. Entonces van a aguantar más tiempo. Ahora, inclusivamente con medicamento, porque en algún momento van a dejar de estar tan bien, ¿no? Nosotros, la piel es una de estas situaciones, es un reflejo del envejecimiento. Y hay muchas personas que es a partir de los 60, se empieza a notar. ¿Por qué? Porque las células de la piel ya no van a reproducirse. Entonces, a partir de ahí, debemos tener esa conciencia. No debemos cuidar la piel después de los 60, ya no sirve de nada. Tenemos que cuidarla antes. ¿Con qué? Con la alimentación, con los productos que utilizamos, con el ejercicio. Esa es la fórmula. A mí a veces hago la analogía, a mí me gusta hacer las analogías, tal vez por ser profesor. Es como ir a comer fuera, ¿no? Si yo voy a comer fuera y pido lo que hay de mejor, voy a pagar más caro que si pida algo normal. Esto es como el envejecimiento, es una factura que se paga al final de la vida. Si yo paso toda mi vida en desequilibrio, tener un envejecimiento patológico, eso es seguro, no es necesario ni cartomancia ni tarot, se los puedo asegurar, eso está hecho. Ahora, si somos equilibrados, la probabilidad, digo la probabilidad porque pueden aparecer enfermedades orgánicas, ¿no? Estamos hablando de una regularidad. Entonces, si tenemos una vida saludable, claro que la tendencia es que tengamos un envejecimiento saludable. Ahora, importante,
¿Qué es el concepto de saludable? La gente se asusta. Ah, si yo voy a vivir 60 años y no voy a tomar una copa de vino. Claro que tienes que tomar una copa de vino, es importante por los antioxidantes. Es decir, tener una vida saludable no es dejar de hacer lo que nos gusta. Ahora, nuestro cuerpo tiene una flexibilidad. Ven, a veces cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, esa es otra analogía que me encanta hacer. Cuando hablamos de accidentes vasculares de corazón, decimos, que la persona se infartó, es tan joven. Vean, a mí me gustan los jugos de fruta, ¿no? Entonces, me compro mi licuadora en un supermercado y me hago mis juguitos de fruta. Todos los días por la mañana me tomo el juguito y hago mi ejercicio, ¿vale? Ahora, si yo decido hacer negocio y empezar a vender jugos de fruta, lo que va a suceder es que la máquina en menos de 2 años se va a estropear, porque va a ser utilizada mucho más veces de la capacidad que tiene para trabajar. Igual el corazón, señores. Es decir, si yo estoy constantemente ansioso, con miedo, nervioso, en pánico, pues va a parar. Él no está preparado para estar constantemente a 1000 la hora. Su preparación es para estar en su ritmo normal, que nos enamoremos, que va un poquito más rápido, eso está bien, eso es saludable, pero no constantemente. Tampoco nos vamos a enamorar a cada 5 minutos, ¿no? Decía Gabriel García Márquez, tranquilos, es decir, a su tiempo. Esa es la regularidad, el equilibrio que necesitamos para poder vivir bien. Entonces, si yo hago esto con mi corazón, va a durar. Y si yo hago lo mismo con mi cuerpo y con mi mente, va a durar. Hablamos de los fines celulares. Ahora les voy a hablar de la mente. La mente es compleja. No estoy de acuerdo que digan, no sabemos ni 10% de lo que hace la mente. Tampoco es una realidad. Ahora, que la mente tiene la capacidad de transformar procesos químicos en acciones, eso es una realidad. Entonces, ahora, ¿cómo las transformo? Por lo que me gusta. Vean, yo vi el Guernica de Picasso y me quedé de hielo. No me podía mover. La verdad, no estaba esperando. Llegamos, estaba en el museo en ese día. En España entramos y lo vimos y es realmente de quedarse congelado. Ahora, yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta. Pero una cabeza aquí, una pierna allá, tiene mucha lógica, ¿no? Si no contextualizamos. El otro día me hablaban de un libro que yo lo leí y dije, Dios mío, ¿y a quién le gusta eso? Estoy exagerando, porque es un clásico y es muy bueno, pero bueno, y pensé, el libro no está tan bueno, ¿eh? Se llama El extranjero. Es un clásico muy interesante, y digo, es una historia tan normal. El señor pues sí, anda en la luna, su mamá se murió, él no quiso saber, no le importa nada en la vida y tal y bueno. Cuando contextualizamos y vemos que el autor hace una representación de la Europa posguerra, Segunda Guerra Mundial, entendemos el valor literario que tiene la obra. Entonces, tanto por contextualización como por gusto, tenemos que hacer lo que nos gusta. A veces le digo a la gente, medita. La gente dice, eso no sirve. Medita. Hazlo primero. No les voy a decir que yo medito y puedo ir hasta, no sé, hasta Alemania gratis, porque ni siquiera tengo que entrar en el avión, voy yo meditando y voy a Alemania y regreso. No, pero es un proceso, es un estado de conciencia modificado. Y si ustedes no lo creen, yo les puedo probar desde la psicología, ¿no? Si yo tengo un dolor en un dedo, y le pongo atención, me va a doler más. Si hago algo que me gusta y no le pongo atención, me duele menos. Tiene que ver con la conciencia y la atención. Son procesos cognitivos que están preparados para la sobrevida, que eso es lo que importa al ser humano mientras organismo. Entonces, si yo logro estar tranquilo en un espacio que me gusta, ahora puedo hacer la meditación de muchas formas, puedo hacerla hacia un objeto, hacia un recuerdo, hacia la memoria, etcétera. Podemos hacerla de varias formas.
Y si realmente me hace sentir mejor, pues meditar. Si le gusta escuchar música, escuchar música. Lo único que sí les pido es no lo hagan muy alto porque luego al vecino no le gusta el estilo de música y es un problema. No compartan para vosotros. A mí me gusta cantar, canto muy mal, entonces no comparto con nadie, canto yo cuando estoy solo y sufro yo mi voz, ¿no? Pero le reitero, es decir, estar bien es esto. Algo que yo recuerdo cuando estaba en mi carrera, bueno, les cuento esta pequeña historia rápido. Yo cuando salí de la isla de Madeira para estudiar en la península, toda la gente creía que yo iba a estudiar Derecho. Entonces, toda la gente esperando un abogado, creo yo, que al final de la licenciatura, un abogado en la familia y tal. Y recuerdo que mi madre me marca, fuimos hablando, ¿no? Pero al final de 6 meses me pregunta, oye, Charles, ¿y cómo te van las materias? Dije, perfectas, aprobé todas. Y me dijo, pues no sé, yo sabía que el derecho te iba bien. Le dije, madre, ¿sabes? Me equivoqué en los papeles y metí psicología. ¿Tú crees? Nos reímos los dos. ¿Cuál es la esencia de esto que les estoy contando? Si no vamos a hacer lo que nos gusta, es horrible. Es decir, ¿cómo puedo vivir bien? ¿Cómo puedo tener salud mental? Yo estoy con un adulto mayor, disfruto, aprendo y estoy creciendo personalmente porque veo al adulto mayor como una persona que comparte conocimiento, ¿no? Entonces me siento bien, soy feliz, yo me meto en un centro de día, puedo estar ahí todo el día, ni siquiera me doy cuenta de las horas. Entonces, eso hace con que mi estado de salud mental esté muy bien. No siempre podemos trabajar en lo que nos gusta, es verdad, pero podemos hacer el trabajo tal vez de una forma que nos guste más. Somos adaptativos. Podríamos hacer cosas que tal vez no pudiéramos imaginar, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia situaciones que jamás nos pasaría por la cabeza, ¿no? Y ahora hace poco cumplió su aniversario. Por ejemplo, el accidente de avión que se dio cerca de Argentina, Chile, donde las personas no tenían que comer y tuvieron que alimentarse las personas que habían fallecido. No tenían que beber, tuvieron que utilizar la nieve, de alguna forma calentarla para tomar. Sobrevivieron, es decir, estamos preparados orgánica y mentalmente para sobrevivir. Ahora, no constantemente, es decir, no podemos andar constantemente haciendo esto. Estamos preparados para hacerlo de vez en cuando. No sé, mi tiempo, si todavía tengo tiempo, les hablo un poquito de... Sí. Okay. 5 minutos tenemos. Si vemos uno de los aspectos que nos ha afectado más, fue la COVID-19. No fue la COVID, fue estar encerrados en casa. Decía Derrida, un filósofo interesante de Francia, decíamos, somos animales sociales, no podemos estar solos. Fuimos hechos para interactuar, por eso las comunidades, ¿no? Si ustedes ven, hace poco releí, porque hay libros que los tenemos que leer varias veces, La Utopía, ¿no? De Thomas More. Y cómo se nivela todo el proceso, cómo se hace estable el proceso para que nosotros podamos estar bien. Algo que también me gusta mucho del libro, tengo que confesarlo, es que el adulto mayor es el que tiene la palabra, ¿no? La sabiduría. Él es quien va proponiendo el desarrollo. Es algo que me llama mucho la atención. Pero sobre todo por las comunidades, por eso les fui a buscar la idea, ¿no? Es la cuestión de la comunidad, de vivir en grupo, de vivir en conjunto. Ya lo vamos viendo cada vez más, países como Holanda, Finlandia, un poco menos, ahora menos todavía, pero bueno, algunos países ya tomaron la decisión entre amigos, ¿no? Estamos aquí, los tres que estamos con la cámara conectada, ahora decidimos, hablamos entre nosotros y decidimos que a los 60 años nos vamos a vivir a Uruguay. Y entonces vamos a comprar una casita o un terreno, ya vamos a preparar la casa para que a los 60 años ya no tengamos ningún problema de movilidad, etcétera, y nos vamos a vivir en comunidad, ¿no? Vamos 8 o 10 personas y
uno pues es bueno haciendo la comida, el otro corta bien el pelo, el otro era mecánico, arregla el carro, etcétera, y así vivimos, ¿no? Cada vez más en los varios niveles sociales, que esto es curioso, ¿no? En la economía más alta, en las personas con más dinero, ahora hacen esto, ¿no? Se ponen de acuerdo, compran los terrenos, van construyendo las casas, etcétera, pero también en las economías más complicadas. Era así que solucionaban el problema, ¿no? Más bien, esto tiene un histórico más católico, es decir, fue realmente la religión católica que ha traído esta idea de comunidad. Más bien, la idea de comunidad viene desde Cristo, ¿no? Es quien vive en comuna, en comunidad, y se ha desarrollado las comunidades para las adicciones, las comunidades para los alcohólicos anónimos, las comunidades de apoyo e interayuda sociales, que este es el caso, ¿no? Algunos adultos mayores, cuando no tienen la posibilidad de estar, se juntan y entre unos y otros se ayudan. Entonces, yo creo que esta cuestión de la salud mental tiene mucho que ver con la forma como vivimos. No existe una forma, no hay una fórmula, no es decir, tienes que vivir así, tienes que comer esto, tomar esto y hacer este deporte todos los días. Tiene que ver con nosotros, con nuestro estado de espíritu, estado de ánimo, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos a las cosas, qué nos gusta y hacer lo que nos gusta. No quiere decir que de vez en cuando no hagamos algo que no nos guste, también tenemos que saber, ya así es la vida, ¿no? Imagínense, leí hace mucho un libro, fue en la licenciatura, era La psicología del dinero. Y me decía el profesor, tú imagínate, Charles, lo que serían los ricos si no hubieran pobres, pobrecitos, completamente frustrados, no tendrían con quién compararse. Es horrible, ¿no? Es cierto, es cierto. Es decir, la vida es buena y es mala. Si no tenemos estas dos aproximaciones, se nos hace difícil a nivel de salud mental. Voy a contar algo que escuché en una presentación de un libro de dos compañeros profesores de la Universidad de Guanajuato que hicieron una importante investigación social sobre estas cuestiones de cómo se siente la gente, ¿no? Es un poco esta salud mental dentro de la vida que tiene. Y fueron a regiones, a zonas que son más pobres, bastante pobres, y fueron entrevistando a las personas, ¿no? Y recuerdo que ellos estaban en la presentación y uno de estos compañeros decía que al hacer la entrevista, al preguntarle a una familia cómo se sentían, y vivían en una casa con estas, ahora se me fue, no, con láminas, ¿no? Construida con lámina, con hojas de tipo aluminio, ¿no? Le llaman aquí lámina. Entonces, vivían en una casa de lámina y le preguntaban cómo se sentían. Y ellos decían, pues bien, hemos evolucionado mucho. Nos da pena nuestro vecino. Entonces mi compañero le preguntaba, ¿qué tiene el vecino? Es que vive en una casa de cartón. Vean la comparación, la necesidad que tengo, aunque no esté bien, si hay alguien peor, lo siento, ¿no? Entonces, ven, como la regulación de la salud mental es difícil, es muy difícil, pero las personas se tienen que adaptar y a veces no entendemos, nos cuesta, ¿no? Yo creo que a todos nos cuesta un comentario como este, nos deja pensando como una persona que vive en una casa de láminas está preocupada con su vecino que vive en una casa de cartón. Si debía estar preocupada con él mismo, pero para que vean cómo la regulación emocional cambia de persona para persona y la visión que tenemos de la vida. A lo mejor si vivimos en una casa normal, esto nos hace alguna perplejidad, ¿no? Pero a ellos no, les ha costado llegar ahí y ese paso ha sido muy importante para esa familia. Entonces, tal vez en una situación económica difícil, estén mejor de salud mental que personas que estén en situación económica mejor, porque están teniendo su proyecto de vida, están logrando, están trabajando para ello. Yo aquí, en relación a lo económico, para cerrar, sí, lo único que me llama la atención es muchas veces la alimentación, ¿no? Esas personas no logran la mejor alimentación. Sabemos que la mejor alimentación es cada vez más cara, es cada vez más inaccesible. Porque es difícil y es caro. Entonces, en este sentido, sí yo creo que falla la igualdad, no tenemos una igualdad. Las personas no tienen la posibilidad de comer sanamente. Una cosa es la persona que no come sano porque no quiere, otra cosa es la que no come sano porque no puede. Entonces,
como ven, la salud mental tiene tantos aspectos y perdónenme, tal vez hoy me quedé mucho por casi una introducción, pero es que es un tema que estaríamos aquí días sin parar la información hablando, ¿no? La salud mental es... hace poco leía un libro interesante, también se llama Propaganda y tiene que ver con las acciones políticas de otro entonces y cómo aparecieron las relaciones públicas, ¿no? Y en esto tocaba un poco en esta cuestión de la cuestión de la adaptabilidad, cuánto es difícil y cuánto es difícil llegar a la gente, porque nosotros estamos aquí todos, estamos 8 personas aquí hablando de esto, pero en el mundo somos millones de millones de millones de millones de personas. Que nos escuchen 200,000 personas, continuamos a ser un muy pequeño punto, ¿no? No llegamos ni a 0,00003%. Lo que vale es que somos muchas personas a intentar hacer lo mismo, ¿no? A compartir, pero como ven es un proceso complejo, es un proceso que implica muchas cosas personales del individuo y que se va dando a lo largo de la vida. Y tenemos que tener esa atención. Somos jóvenes, parece que somos invencibles, así nos sentimos, pero pues el cuerpo es el cuerpo y la mente es la mente. Y esa regulación la tenemos que tener desde un inicio. Como les decía, podíamos estar aquí horas y horas y horas. Yo intenté hablar un poquito de todo para tocar todo el tema. Espero brevemente, luego comunico a Luis y a mi estimada Mercedes y a mi estimado Luis. Andamos preparando un trabajo, así como hicimos Tanatología para la Vida, para las cuestiones de la salud mental. Ojalá tengamos la oportunidad breve de tenerlo, porque pues ya saben que nosotros, tal como vosotros, vamos produciendo y vamos dejando que salga para que la gente pueda hacer uso de aquello que realmente es importante, ¿no? Para que vivamos todos bien, felices, tranquilos. Al final solo vivimos 80 años, es decir, no vivimos tanto como para preocuparnos con tantas cosas. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas, si alguna cuestión en particular. Sí, qué interesante, qué interesante escucharlo. Realmente nos podemos pasar toda la noche oyéndolo. A ver, es que nos motiva, ¿no? Nos motiva rico escucharlo, doctor Charles. Nos llegó una preguntita al chat donde nos dicen el autocuidado es importante entonces para mantener una salud mental adecuada. Ya no estamos hablando de salud mental buena o mala, sino estamos hablando de una salud mental adecuada. Sí, sí, como mínimo para asegurar la salud mental. En el libro hacemos una analogía y yo creo que esa analogía es muy clara. Cuando vamos en un avión, nos dicen, si algo sucede, caen las máscaras, si hay una despersonalización del avión, caen las máscaras y tenemos que poner las máscaras. Y nos dicen, primero los adultos, después los niños y los adultos mayores. ¿Por qué? Si el cuidador no está apto, no sirve de nada tener la máscara. Entonces, yo creo que esta es la analogía. Tenemos que estar bien para cuidar bien. Si no hacemos autocuidado, nos vamos a enfermar. Eso es casi seguro, ¿no? El proceso de cuidar es complejo, es difícil. Si hablamos de adultos mayores, bastante. Si hablamos de adultos mayores patológicos, más. Si hablamos en lo que vemos hoy, más que nada, adultos mayores que además del estado patológico tienen otras enfermedades como enfermedades oncológicas, etcétera, tanatología, etcétera, 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 nos consumen mucho. Y entonces sí tenemos que cuidarnos, eso es inevitable. Tenemos algunas preguntas en el chat. Raiza nos hace 2 preguntas. Dice, ¿cómo se cataloga el sadomasoquismo? ¿Como un mero gusto o estilo de vida? ¿O decisión de la persona o como una desviación mental? Lo pregunto por mi hermana mayor con la que crecí y siempre me ha impactado mucho este tema. Por lo mucho que sufrí con ella, pues ella es sadomasoquista y le gusta esta práctica. Bueno, es una pregunta compleja y tendré el máximo cuidado con la respuesta. Digo, no por la complejidad, sino por la situación.
Esto, si recuerdan, yo ahora no puedo precisar la data, pero en 1800, no fue hace tanto tiempo, por ejemplo, la homosexualidad estaba catalogada como enfermedad mental. Hoy sabemos que no. Entonces, yo creo que el ser humano es un organismo. Cada ser humano es un mundo. Tendríamos que entender si esta necesidad, porque es una necesidad, finalmente, fíjense, no lo vean como un exceso, sino como una necesidad. Lo digo siempre en ámbito, por ejemplo, de adicciones, pues tenemos muchos adultos mayores que consumen medicamentos, no lo vean como una satisfacción, es una necesidad, o para no sentir dolor, o para no sentir sufrimiento, o para afrontar la soledad de los hijos, lo que quieran, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también estamos frente a un fenómeno que tendríamos que indagar si esa necesidad es psicológica o si es física. Porque puede ser psicológica, es decir, algunos de nosotros, no sé si ustedes recuerdan, los rituales mágicos. Lo veíamos en las personas con esquizofrenia, con espectro esquizofrénico, así se dice en este momento. Personas con este espectro, yo recuerdo de un paciente que tenía que poner su chamarra, primero la derecha y después la mano izquierda. Este era su ritual. Y si hiciera el contrario, le preguntábamos y él decía, si yo hago por la izquierda primero, mi hija va a tener un accidente de auto y se va a morir. Entonces yo tengo que hacer siempre por la derecha. Esto es patológico, ¿sale? Completamente patológico. No va a suceder nada si lo hace desde la izquierda. Seguro que no. Ahora, nosotros en el año viejo no ponemos billetitos y moneditas para que el año nuevo nos traiga dinero, llevamos ropa de color para que nos traiga felicidad y un lacito para que nos traiga amor. Son rituales mágicos, no es patológico. Ustedes ven los jugadores de fútbol, a mí a veces la verdad me impactan muchísimo, porque se tiran al suelo, ruedan, dan besos al aire, se caen otra vez. Es un ritual. Yo no pienso, uy, ¿qué es esto? No, es un ritual, tranquilo. Tú tranquilo que están bien, ¿no? Entonces, ver hasta dónde es una necesidad psicológica, es un ritual. Si es una necesidad realmente que la persona tiene que hacerlo porque piensa que algo va a suceder si no lo hace. Entonces, tenemos que ver realmente de dónde viene y por qué lo hace. Puede ser patológico, puede ser una necesidad psicológica o puede ser una necesidad biológica. Yo creo que deberíamos de indagar. Para eso está la psicología, la psiquiatría, en un caso más patológico, pero clasificar, a mí no me gusta clasificar, si les soy sincero. Si tenemos que tener una idea, tienen que haber unos umbrales para que tampoco hagamos cosas que no son, pero clasificar a la persona es tan difícil. Yo recuerdo un individuo adicto que tenía, según su historial, tenía una patología dual. Entonces, agrupaba un trastorno depresivo con la adicción. Y recuerdo que en la entrevista me decía, es que yo estoy deprimido porque no logro salir de la adicción. Es decir, es una patología dual. Él quería salir y no podía. Es un sufrimiento interno que lo lleva a aquello que muchas veces se declara una patología dual, pero que en realidad es una necesidad psicológica, no es una enfermedad. Entonces creo que pues, evitar la clasificación más que todo es entender a la persona. Interesante, ¿no? Tenemos otra pregunta, doctor. Nos dicen, a ver. Dice, me da mucha curiosidad las personas que se automutilan o que se rascan hasta hacerse sangrar o que se arrancan las costras que se hicieron. ¿Qué es esto? ¿Un síndrome, una manía, una compulsión, un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo lo catalogan ustedes los profesionales? Pues sin evaluar a la persona no podemos catalogar. Es que pueden ser todas y todavía algunas más. Fíjese que puede ser un síntoma de ansiedad, nada más. Es decir, bueno, nada más no, tiene su importancia, pero digo, en comparación a las demás situaciones, hay personas que quitan las crostas porque están ansiosas.
nada más. Es decir, es una cuestión de ansiedad. A veces distracción, porque están leyendo, haciendo algo y de repente se dan jugando, porque están ansiosos, porque esperan una noticia, pues esperan algo. Ahora, sí puede ser una problemática. Dentro del TOC, yo creo que es difícil porque para hacer TOC tiene que tener otros síntomas, no es solo la obsesión, ¿no? Hay otras cosas y que son muy notorias, ¿no? Es decir, un TOC cierra la puerta o 3 veces o 7 veces, no la cierra 2. Es decir, el TOC tiene un patrón de actuación muy específico. Entonces, la obsesión tendría que estar relacionada con otras cosas. Ahora, lo mismo que el sadomasoquismo, es decir, tendríamos que entender el mecanismo que le lleva hasta ahí para saber lo que es. Déjeme como nota de pie de página, muy rápido. Nosotros en psicología tenemos lo que llamamos pensamientos automáticos. Nos preocupamos con los negativos, los positivos son buenos, no nos preocupamos con ellos. ¿Qué es esto? Es, yo voy en la calle, ya, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Entramos en un transporte público, vamos en la calle y de repente nos entra una tristeza que no sabemos qué es. Eso es un pensamiento automático. Es algo que aparece en la mente y desaparece tan rápido que no nos damos cuenta, pero que nos genera tristeza. ¿Cómo actuamos frente a algo así? Pues vamos a través de la emoción, vamos trabajando la emoción hasta llegar al problema, solucionar el problema y que la persona deje de tener los pensamientos automáticos. Es bastante más complejo de lo que parece y muchas veces es emocional. La gente hoy día vive una situación emocional compleja. Tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar cuentas, tenemos que ayudar a los hijos, a la familia, estar para los amigos, para el trabajo, tener cuidado, decir las cosas, participar aquí, participar. Hasta el cambio de hora, hoy cambió la hora, pero no cambió, pero luego son las 5, ¿verdad? Entonces, son tantas las preocupaciones que tenemos hoy día que realmente es difícil. Entonces, tenemos que entender el proceso individual del individuo. Yo creo que la salud centrada en la persona, más bien, la salud solo puede existir si es centrada en la persona. Fuera esto, no es posible. Claro, hay cosas que exigen el modelo biomédico. Acabamos de pasar una, la COVID-19, ya no es importante. Digamos, para la COVID no era importante lo que la persona vivía, sino cómo retirar el virus. Bien, pero todo lo demás es necesario un modelo biopsicosocial que además respete la espiritualidad del individuo, porque cada persona es una persona. Entonces, tendríamos que ver muchas cosas, ¿no? No podríamos responder qué clasificación tiene sin estar con la persona y ver a la persona. ¿Sí? Elsa, esta es la última pregunta. Elsa Tucumán de Argentina nos pide, por favor, el ataque de pánico. ¿Qué puede decirnos sobre el ataque de pánico? ¿Sí? El ataque de pánico, yo he intentado ya varias veces y he escrito algunas cosas sobre el ataque de pánico. Ahora, sobre todo para una escala que hicimos para evaluar el miedo. El ataque de pánico es algo complejo porque parte de un pánico extremo, es decir, de un estado de ansiedad que transborda su límite, ¿no? Entonces, cuando transborda el límite, cuando estamos en un estado de... Vean, nuestra estructura cerebral tiene algo interesante. Es como la computadora. Ustedes ya vieron que cuando la computadora no funciona, antes de llamar al técnico, antes de hacer lo que sea, desconéctenla y conecten otra vez. Normalmente funciona maravillosamente. Lo resetean. Exactamente. El ser humano es igual. Cuando decimos, fulanito tuvo una mala noticia, desmayó, se reseteó. La estructura cerebral entiende que el impacto es demasiadamente grande para su capacidad. Entonces, el corazón dispara muy rápido y la estructura entiende que se tiene que desconectar. Entonces, tenemos lo que denominamos sistema nervioso autónomo, desconecta inmediatamente el individuo pierde conciencia, cuando recupera, ya no se acuerda. Entonces, va retomando, pero va retomando con alguna tranquilidad. Yo hace poco leo mucho, perdón, por eso siempre voy a buscar ejemplos de lectura, pero es inevitable. Muy bien. Ahora, con este tema de la psicopolítica, leía yo, nuestro estimado Pion nos decía un poco esto, ¿no? Es un proceso
de datos, ¿no? Le llama Big Data, ¿no? Vamos obteniendo muchos datos, mucha información, vamos procesando la información, pero siempre hay un umbral. Es decir, siempre en algún momento, cuando la estructura entiende que no podemos más, se va a desconectar. Entonces, retomando la pregunta, ya vieron que yo me retrocedí, pues ya iba a tocar un tema que no tenía mucho que ver, y ya iba yo volando y luego nos tardábamos aquí otros 10 minutos. Me recupero. El ataque de pánico tiene mucho que ver con este límite. Cuando el nivel de ansiedad es tan grande que el sujeto no logra controlar, tenemos dos escenarios. El ataque de pánico o una parálisis inmediata, que es la persona queda completamente congelada y no sabe qué hacer. Algunos autores dicen que es parte del ataque de pánico. El ataque de pánico tiene varias formas y una de esas formas es quedarse congelado. Otros dicen que es una respuesta diferente al ataque de pánico. Pero bueno, el ataque de pánico es cuando realmente, ¿qué es la ansiedad? Es pensar en algo sin que algo tenga sucedido. Cuando decimos, estás preocupado, ¿qué es preocupar? Es ocupar la mente antes de que sea necesario. De antes, ocupar, estar ocupado, ¿no? Entonces estás preocupado. Y estar ansioso es estar esperando algo sin saber lo que viene. Entonces, pero es algo importante, ¿no? Entonces, voy a una entrevista de trabajo, estoy muy ansioso para saber si quedo o no. Es importante para mí, es mi vida, es cómo me alimento, es cómo vivo, es cómo puedo estar con mi familia. Entonces, a veces esos niveles de ansiedad son tan altos, que pueden llegar a generar un ataque de pánico. El ataque de pánico desconecta de alguna forma o congela o hace que la persona salga corriendo. Son las dos formas que el individuo tiene de afrontar algo que rebasó su capacidad de entendimiento lógico. Y de lógico quiero hablar de emoción, por eso les fui a buscar el libro de la psicopolítica. El problema es que la emoción es algo rápido. El sentimiento yo lo puedo explicar. Si yo les digo que estoy enamorado, les puedo explicar el sentimiento de estar enamorado, no la emoción. La emoción es rápida, es atroz, ¡tac! Llega y se va. Entonces, la emoción ha sido utilizado para el control humano. Entonces, nosotros nos fuimos acostumbrando a la emoción y entonces no racionalizamos las cosas. Si yo pienso bien, ya yo creo que nos sucedió a todos, ¿no? Nos dan una noticia hoy en la noche, entramos en pánico, decimos, Dios mío, pues ya se me fue todo, ya voy a perder todo y tal. Me acuesto, me despierto al día siguiente y pienso, y yo estuve preocupado por esto, de verdad. Pues aquí está la solución, pues ya hago así. ¿Sí me explico? Son pequeñas cosas, pero ¿por qué? Reaccionamos a la emoción. La emoción no nos dice nada, la emoción nos atrapa de repente, mientras el sentimiento nos permite procesar la información, racionalizar la información y encontrar una solución. Todo tiene solución. Entonces, creo que el ataque de pánico va mucho por esta reacción emocional. Entramos en una sociedad, y aquí entra Biong otra vez, donde necesitamos de una aprobación inmediata, ¿no? De satisfacciones inmediatas, de llegar al Facebook y tener 50 likes. ¡Yupi! La gente le gusta lo que escribo. Este es bueno. Entonces, es la satisfacción, pero es muy inmediato. Entonces, nuestros límites han encortado mucho. Nuestra capacidad de resiliencia es cada vez más pequeña. Que no nos hagan un like, ya es un problema porque yo tengo que saber por qué no me hicieron like. ¿Por qué Luigi no fue a hacer un corazón a mi post sobre envejecimiento? ¿Qué es esto? ¿Está enfadado conmigo? ¿Le dije algo que no le gustó? ¿Será que hice algún comentario que se sintió que fuera algo personal? ¿Sí me explico? Entonces, es decir, la verdad es que reducimos los patamares y ahora el pánico entra tan rápido como tocan una notificación en el teléfono. Yo no sé vosotros, yo he estado con personas que estamos en una conversación interesantísima o en algo importante y sacan el teléfono porque saltó la notificación. Pero, oye, ¿qué pasó? No sé, voy a ver. Entonces, ¿no? Nos hace pensar que estamos en una sociedad digital que también nos
nos ha imprimido un proceso de vida diferenciado. Entonces, todo está cambiando. El pánico ya no es solo el pánico a la vida, es el pánico a lo virtual, es el pánico a tantas cosas. Bueno, pero la respuesta está ahí, es que tenemos un límite hacia abajo y hacia arriba, tenemos una capacidad X para afrontar las cosas. Wittgenstein es un filósofo interesante que decía que en una taza de té, por mucho amor y mucho cariño que yo ponga, ponerle el té despacito y tal, va a llevar la misma cantidad de té, no va a llevar ni más ni menos porque lo haga con amor o sin amor. Entonces, esto es lo que tal vez tenemos que empezar a entender. Tenemos un límite y ese es el límite. Por muy buena que sea la persona que me va a dar la mala noticia, no va a dejar de ser una mala noticia. Entonces, el lenguaje es importante, la comunicación, pero el impacto depende de mi capacidad de afrontar el problema, ¿no? No solo de lo que me dicen, solo porque me dicen, ay, usted es muy buen, no sé, muy buen profesor, pero pues está despedido. Pues no me soluciona nada. El que sea buen profesor no va a solucionar el problema real. ¿Sí? Entonces, pues vamos cambiando, ¿no? Y esos límites también van cambiando. Y el que nos digan las cosas bonitas no va a hacer desaparecer la salud mental. Es algo que estamos utilizando recientemente. Recuerdo que hace poco con mi estimada Mercedes hablábamos de ello, ¿no? Por los adultos mayores. Está bien que llamemos la persona adulta mayor. Tal vez lingüísticamente no esté coherente porque es envejecimiento, vejez. Entonces, como que se nos cae la palabra viejo, que no nos gusta utilizar, pero le comentaba a mi estimada Mercedes el otro día, pero el llamarle persona adulta mayor no soluciona los problemas del adulto mayor. Es decir, continúan con problemas económicos, sociales, fundamentales. Algunos de ellos no tienen servicios básicos. No les importa que le llamemos persona adulta mayor, lo que les importa es que les ayudemos, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Son los límites. Saliendo un poquito del contexto, pero para explicar que realmente hay un límite que tenemos la capacidad de aguantar o no, y ahí entra este terrible ataque de pánico, que es algo extremadamente complejo porque además implica con la parte física, ¿no? Implica con cosas que yo no puedo controlar. La respiración no la puedo controlar. Más, no hay medicamento que controle, porque estamos hablando de sistema nervioso autónomo. Entonces, ningún medicamento. Exactamente, es el que dice, respira. Y el simpático dice, respira. El parasimpático, no, suelta el aire. No, respira. No, suelta el aire. Parece que están discutiendo y la persona no puede controlar. Y no lo va a controlar con la mente, porque es sistema nervioso. Entonces, es tan complejo el ataque de pánico que realmente debemos tener mucho cuidado. Qué interesante, doctor. Esta noche hemos aprendido muchísimo. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos que nos ha acercado. Hemos entendido lo que es la salud mental, lo que es la enfermedad mental. Hemos entendido a manejar el término de regulación emocional. Nos ha hablado de adaptabilidad. Hay algo que a mí me ha gustado mucho y que usted ha tocado, es el tema de la previsión. Tiene que ver con la focalización, ¿no? Para ver el tema de la promoción de la salud mental. El tema de volver al sistema comunitario, ¿no? Es súper, súper interesante esa propuesta, que la vamos a revisar seguramente mucho de aquí para adelante, porque si lo vemos así, creo que sí, pues estamos volviendo a ese sistema comunitario, ¿no? Que tantas satisfacciones nos da. Así que muchísimas gracias, creo que todos hemos aprendido. Por aquí nos dicen excelente felicitación, da gusto haberlo escuchado, es usted un genio. Bueno, en fin, muchas gracias. Luis, ¿querías decir algo? Bueno, ¿qué tal? Bueno, primeramente estoy contentísimo por su excelente presentación, el doctor Charles Silva, pero algo puntual, muy breve. Por ejemplo, hay algunos trastornos mentales que han cambiado de nombre, ¿no? Con el tiempo, por la investigación, todo. Por ejemplo, el trastorno bipolar está relacionado con la antigua psicosis maníaco-depresiva. La depresión. Pues, la depresión. O sea, porque antes yo recuerdo que
el término psicosis maníaco-depresiva se usaba en los años 60, 50, creo, que no me acuerdo bien. Y entonces no equivale a trastorno bipolar. Mire, va a depender mucho, Luigi. Va a depender mucho del diagnóstico que se quiera dar al paciente. Lo mismo sucedió con melancolía. La melancolía era la depresión, pero vea que en el último DSM dejamos ya tuvimos depresión y tuvimos depresión bipolar, ya tuvimos depresión positiva y negativa, ahora tenemos trastorno bipolar y depresión aparte. Teníamos el estado maníaco asociado a la depresión para decir que era un trastorno bipolar, luego dijimos que es un trastorno bipolar y que el estado maníaco entraba en otras enfermedades mentales, porque es que depende cómo surge, ¿no? Vea, una alucinación puede estar en varios síndromes, entonces tenemos que ver si la alucinación es aislada, si tiene una consecuencia, si es una respuesta o es un acto esporádico orgánico, para entender si está dentro de una síndrome, si está dentro de una enfermedad, si es provocado, por ejemplo, por un medicamento. Tenemos esto en los adultos mayores, ¿no? A veces cambiamos mínimamente una dosis y aparece una alucinación, ¿no? Y no es un problema orgánico, es una reacción al medicamento de la persona. Tal vez a otra persona no generara nada, pero a él le generó. Entonces tenemos que ver de dónde viene. Antes, bueno, ya que le iba a decir, bueno, yo quisiera también, aprovechando que estamos acá con Mercedes también, para que en otra oportunidad podamos hacer, por ejemplo, el tema de la soledad, ¿no? Es un tema muy controversial también, porque hay personas, por ejemplo, que viven muy bien solos, ¿no? Tienen una vivencia muy gratificante viviendo solos, pero que tienen una vida social normal como la de cualquier otra persona. Y al mismo tiempo también hay personas que se llaman los hipersociables, ¿no? Esas personas que parece que están tratando de escapar de sí mismos, ¿no? Entonces, también habrás visto, de hecho, que has visto ese tipo de personas. Y eso sería importante poder deslindar, por ejemplo, cuáles son las variedades de lo que se llama soledad, porque he visto que muchas veces las personas hablan de soledad siempre en un sentido negativo, con una connotación negativa, y no necesariamente debería ser así, ¿no? Sería bueno también tocar ese tema. Muchas gracias. Sí, Luis, está programado el tema de la soledad, va a ser una mesa redonda. Excelente, excelente. Muy bien, agradecer una vez más al doctor Charles da Silva su tiempo, muchísimas gracias, y lo dejamos para que se despida de todos nosotros y de la gente que lo va a escuchar, porque esta conferencia está quedando en el Facebook, que seguramente va a ser revisada por todas las personas que quieran acercarse a la información respectiva. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Luigi. Muchísimas gracias, estimada Mercedes, por la oportunidad de poder compartir algunas cosas. Realmente son temas demasiado grandes, son temas tan multimodales. Tendríamos que estar aquí hablando de salud mental con psiquiatras, sociólogos, antropólogos, para que nos explicaran por qué, cómo, cuándo, dónde nace. Son temas complejos, ¿no? Y bueno, la soledad entonces es un tema muy grande. Saber estar solo es bueno, saber convivir también es bueno, pero el equilibrio, siempre regresamos a eso. No es complejo. Ahora, podrían haber muchas razones, pero entonces agradecerles mucho la oportunidad. Siempre es un gusto estar con vosotros. Además de poder realmente ir compartiendo algunas cosas, quedo a la entera disposición. Si alguien quiere posteriormente contactar, preguntar algo, tanto mi estimada Mercedes como mi estimado Luigi pueden pasar sin ningún problema en mi correo, mis redes, me pueden encontrar, pueden preguntar. Excelente. Este es nuestro trabajo, ¿no? Mientras profesionales es compartir lo que es correcto. Y antes de la despedida final, solo les pido, realmente creo que es importante y cada vez debemos pedir más, ¿no? Tengan cuidado con la información. Hay mucha información. Tenemos que realmente ir orientando pues nuestros gustos, ¿no? Hay de todo. Yo recuerdo que estábamos hablando, si yo quiero saber una información, por ejemplo, ámbito político, es más fácil el ejemplo. Yo sé qué periódico compro para una orientación política o qué periódico compro para otra.
¿no? Y sé lo que quiero leer y voy a leer. Igual con la ciencia. Es decir, estamos entrando en un momento que hay mucha gente que habla a veces o solo con la experiencia o solo con el conocimiento. Y es importante casar estos dos, ¿no? Ser un matrimonio feliz, sin problemas de salud mental, que sea experiencia práctica en su mejor para que nos puedan ayudar. Es decir, el propósito es ayudar, entonces tenemos que hacerlo. Tengan atención, nuestros currículos, los currículos de la gente están disponibles. Si no están, pues tenemos que tener más cuidado. Claro. ¿Quiénes son las personas para, exactamente, para buscar también poner salud mental? La salud mental en buenas manos. Claro. La salud mental en buenas manos. Yo recuerdo criticar mucho en su momento algunos medios de comunicación en la COVID-19 porque las noticias que daban era para empeorar la salud mental. No solucionó nada. Entonces, tengamos cuidado con la información. No es solo los ponentes, es también la información en sí. Busquen información. Ahora tienen más que nunca. Tenemos una internet llena de información. Apenas saber buscarla, encontrarla, escucharla. De nosotros lo que necesiten. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecer a quienes nos han acompañado esta noche y también a los amigos que nos van a revisar por Facebook. Luigi, buenas noches. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Hasta la próxima actividad. No, se ha aparecido acá un bloque que me está obstaculizando. Liliana Berruti de Argentina dice muchísimas gracias, excelente. Raiza también de Guatemala. Karina Rodríguez, a la doctora todavía estaba con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí nos despedimos. Adiós.